Pues yo lo que queríamos compartir hoy es lo siguiente. Podríamos titular esta pequeña reflexión como una vez más la cena del Señor. Una vez más la cena del Señor. A veces cuando venimos, pues venimos quizá inconscientemente con esta idea. Otra vez la cena del Señor. Pero vamos a leer en Primera de Corintios 11, que es muy conocido, y nos dice el apóstol Pablo así pues: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es realmente importante. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo: todas las veces. Es decir, cada vez que tenemos este acto es un acto importante. ¿Por qué? Porque nos anuncia, nos recuerda la muerte del Señor y que anunciamos en cierta forma su segunda venida, que a veces nos olvidamos. Cada vez que bebiereis de esta copa y comiereis de este pan, la cena del Señor nos lleva sin duda a la iniciativa de vivir como un pueblo separado para Dios. Nos está recordando que somos un pueblo especial, que no somos como los demás, no por presunción, sino porque Dios lo ha establecido así. Que no somos un pueblo que piensa como piensan los demás. Vale. Sí, tenemos muchas ideas comunes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, política, otras ideas, ¿no? Y sin duda que cada uno tiene sus pensamientos, ¿no? Creo que cada uno tiene su propia forma de pensar. Pero hay una forma de pensar única que es la de los cristianos, ¿sí? Por eso dice que somos un pueblo santo. Un pueblo santo no significa santurrón, que sea un beato, ¿no? Sino un santo significa literalmente separado, consagrado, comprometido. Eso es lo que significa santo, que nos olvidamos a veces. Yo me olvido a veces que somos un pueblo santo, separado para Dios, único, especial, para Dios, no espacial, sino especial, ¿vale? A veces podemos parecer espaciales para algunos, por cuanto estamos en fin, pero somos un pueblo especial o no, amén. Y podemos dar gracias a Dios hoy por eso. Podemos pensar que estamos comprometidos, una palabra muy amplia y muy abstracta al mismo tiempo. Estamos comprometidos con Dios en tener una comunión con Él. Estamos comprometidos con Dios en tener una comunión con nuestros hermanos. Hay gente que se olvida de esto. Dice, donde estén, el otro día Antonio, y vamos a grabar su reflexión, y voy yo, le doy al botón equivocado y en vez de grabarlo, lo desgrabo. Bueno, pues me gustaría que Antonio lo pudiese compartir otro día, pero lo que decía, entre otras cosas, era la importancia de que cada día, o sea, cada reunión estemos juntos. ¿Por qué? Porque dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Si tú no estás reunido en su nombre, a lo mejor Cristo te abandona la estancia donde estás. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Creemos que hoy Dios está aquí? Amén.
es un hecho, es una realidad, nos está mirando. Bueno, podría decir muchas cosas más, pero por amor al tiempo vamos a parar aquí. Vamos a celebrar este acto con la importancia de que cada trocito de pan simboliza lo que Cristo hizo por ti. Cristo partió su cuerpo literalmente por ti y por mí. No es un trozo de pan, es un trozo de Jesucristo, en realidad. Y nos dice también que ese trozo la tenemos que tomar en comunión, de ahí viene la palabra comunión. En común unión con nuestros hermanos y hermanas. Y el vino igual, el vino, la sangre derramada, ¿por quién? ¿Por los extraterrestres? No. Cristo derramó su sangre por ti. Amén. Lo cual nos tiene que dar confianza al mismo tiempo de que Dios está obrando en ti. Dios no ha dado su vida por ti porque sí, en una cosa abstracta, sino que Cristo dio su sangre por ti porque te ama hasta la última gota de la sangre. Amén. Cristo nos ha salvado y lavado y sacado de entre el pueblo. Somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos también las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén. Vamos entonces a participar de este cuerpo, de esta sangre, de este pan, de esta copa, con la debida reverencia y respeto. Estamos en la presencia de Jesús y a Él nos debemos. Amén. Muy bien, pues quisiera llevarnos en esta mañana a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, en este caso los dos últimos versículos, 24 y 25. Leo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24-25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Luego es un texto conocido, como digo, y que seguramente recordamos y conocemos de memoria. Las palabras de los seres humanos sabemos que tienen poca validez. Un refrán muy corto dice: humano, humo vano. Los seres humanos, nuestras palabras, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, tienen validez mientras vivimos, pero poco más. Las palabras del ser humano se olvidan, ¿verdad? A veces por quien las dijo. Yo esta mañana le dije algo a Marisa y Marisa, pues no me acuerdo. No le echéis la culpa a ella, a mí también me pasa. A veces me olvido, ella me dice, me dijiste el otro día eso. No me acuerdo. Las palabras humanas son, ¿verdad? Nos pasa a todos. Yo creo que alguna mujer se contentaba, una esposa cuando he dicho lo de Marisa decía, verás tú, no, nosotros también, cuidado, que estamos todos en el mismo saco. Y tengamos la edad que tengamos. A veces se dicen palabras para quedar bien, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho alguna vez una palabra para quedar bien? Me alegro, estamos todos en el mismo saco. Yo tampoco levanto mi mano. Incluso a veces,
y es lo más triste, quizá se usan para mentir. Ya no solo para quedar bien, sino mintiendo. Un refrán muy castellano dice: no hay entierro ni casamiento sin mentiras a ciento. ¿Verdad? Todos hablan lo bueno que era el muerto. Yo una vez fui al entierro de uno y tú dices: este no es el que yo conocía. Porque madre mía, cuántas alabanzas, y no era el que yo conocía, entenderme. Cuántas mentiras se dicen. Quevedo decía que no miente, que quien no piensa hacer lo que cumple es el que más promesas hace. A veces son palabras equivocadas. ¿Quién de nosotros no dijo alguna vez una palabra equivocada y después nos duele el resto de nuestra vida? O un silencio también. Son palabras que, aunque se hayan dicho quizá honestamente, o el silencio se haya hecho honestamente, son palabras totalmente equivocadas. ¿Cuántas veces nos han dicho: no sabes en el jardín que te estás metiendo, ¿verdad? Y uno está convencido y uno es honesto. Yo soy honesto conmigo mismo, pero eso no significa que sea acertado. Las palabras no siempre se las lleva el viento. A veces hay palabras de consuelo y a veces hay palabras que cortan. Ahora bien, la única palabra que no cambia, pase lo que pase, pase el tiempo y sean las circunstancias que sean, es la palabra de Dios. Como bien sabemos, las palabras de Dios son las únicas que, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, no caducan, no pasan, son eternas. Y creo que en virtud de eso debería haber una oración en nosotros cada día: Señor, dame tu palabra. Estamos hartos de palabras de seres humanos, ¿verdad? ¿Quién no? Hartos de discursos, pero estamos profundamente, desesperadamente necesitados de la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo por lo menos me encuentro así, os lo confieso. Me gustaría en esta mañana precisamente pensar en eso. Señor, dame tu palabra. Por 4 cosas, habrá muchas más, y cada una de ellas lo daría para un sermón, pero permitidme, en el tiempo que tenemos, pensar en 4 cosas. En primer lugar, quiero llevaros a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El sermón de hoy no va a aumentar tu fe, sino es la palabra de Dios la que te habla a través de él. Señor, dame tu palabra porque necesito que mi fe crezca. Podemos escuchar hermosos sermones, pero no haber oído la palabra de Dios. Y si no hemos oído la palabra de Dios, es una ilusión, es un sueño. La fe no es el resultado de un proceso intelectual. La fe no la tenemos porque hayamos hecho un análisis, hayamos hecho un estudio muy concienzudo y lleguemos a ciertas conclusiones. Eso no es fe. Eso es convencimiento, eso es sabiduría, pero eso no es fe. La fe viene a nuestras vidas como resultado de oír, asimilar, vivir la palabra de Dios, los principios. Y el principio mayor que encontramos en la Escritura, y esta mañana Eduardo nos apuntaba a ello, es que somos pecadores. A mí eso me desarma, os lo digo. A mí me gustaría, y muchas personas se quieren quedar a veces con el sermón del monte, porque son principios, óigame, ole. Pero el principio de la sabiduría, el principio incluso de la fe, es el temor de Dios. La fe no es algo que parta de nosotros, sino que la fe es algo que viene de Dios hacia nosotros. Es un regalo de Dios hacia nosotros. Por eso cada hijo de Dios tiene fe. Y la Escritura, y no es el momento de esta mañana, la Escritura nos habla de distintos grados de fe. De hecho, los discípulos que estaban con Jesús, ¿recordáis su oración? Señor, aumentanos la fe. Si yo pido a alguien que me aumente,
es porque dependo de Él. Señor, Marisa, échame más comida. Significa que dependo de ella para yo tener más. ¿Me entendéis? Jefe, auménteme el sueldo. No depende de mí. Depende de mi jefe, ¿sí o no? Señor, auméntame la fe, porque la fe es algo que viene de Dios para nosotros. Menos mal. Porque si no, si fuera por méritos, ninguno de nosotros tendría, si se pudiera decir en gramos, ni un gramo de fe. Iba aparte. La palabra de Dios tiene poder porque es una, permíteme una verdad de perogrullo, porque es palabra de Dios. ¿Qué valor tiene su palabra? Si les preguntases, ¿verdad? Hace años, hablando con el director de un banco por el tema de una operación financiera con un cliente, le dije, no hace falta que me lo firmes. Y me dijo, es que aunque yo te firmase, mi firma no vale nada. Era el director de un banco. Le dije, tócate las narices. Y yo que no sé ni usar la tarjeta, imagínate. Las palabras de los seres humanos no tienen valor. La palabra del ser humano, en el mejor de las condiciones, es una palabra limitada. Porque el ser humano es un ser limitado. La palabra de Dios tiene poder de eternidad porque Dios es eterno. Está en función de quien lo hace. Es como cuando firmas un cheque. Hace años, ¿verdad?, que se veía mucho eso de los cheques. En función de quién firma, eso puedes poner una cantidad exorbitante. Pero si aquí, permitidme con todos mis respetos hacia don Perico de los Palotes y García, si firma Perico de los Palotes y García, ese talón, por mucho dinero que figure, por muchas cifras que lleve allí, no vale nada. Ahora, si lo firma el director del Banco de España, ¿es gran cosa, sí o no? Se supone. Pero cuando pienso en la palabra de Dios, en el que inspiró a hombres y mujeres, pienso en el Eterno, en que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es poderosa no por sí misma, sino porque nos transmite el poder de Dios. Yo no creo lo que dice la Biblia, yo creo el Dios que se revela en la Biblia. Ese es el que tiene poder. Cuando a mí alguien me dice a veces, yo es que leo la Biblia y me encuentro muy tranquilo, digo, vale, está bien, como terapia estará muy bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar a Dios a través de ello, porque si Dios no me habla, esto puede ser un libro simplemente de terapia. Me hace gracia estos que hablan de libros de autoayuda y me sorprende porque te encuentras con varios libros del mismo autor. Yo nada más que me encuentro con un libro del mismo autor desde hace 2000 años que sigue valiendo hoy y no hay que hacer renovaciones. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, verdad? La palabra de Dios es, como hemos leído en nuestro texto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por nosotros, y menos mal. La palabra de Dios hace crecer en nosotros la fe. Así pues, alguien que no lee, que no medita, que no escucha la palabra, no puede tener una auténtica fe en su corazón. Sea nuestra oración, como indicamos en el rótulo, Señor, dame tu palabra porque necesito desesperadamente, incluso más de lo que conozco o percibo, necesito que mi fe crezca. También, en segundo lugar, quisiera llevaros al Salmo 119 y versículos 49 y 50. Salmo 119, 40, 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Señor, dame tu palabra, porque tu palabra es mi consuelo. ¿Alguna vez no habéis necesitado consuelo? ¿Alguno de vosotros no ha necesitado consuelo? Me alegro, estás igual que yo. Todos en nuestra vida pasamos momentos de dolor. De hecho, una de las cosas que les dicha a la mujer cuando pecan es que a partir de ahora tendrás dolores de parto. Espérate que la que te viene es buena. Todos tenemos momentos de dolor, momentos de tristeza, incluso momentos de angustia. Y es bueno, ¿verdad? Necesitamos las palabras de los demás. El ser humano fue creado para vivir en comunidad,
Nadie es suficiente o autosuficiente como para vivir solo. De hecho, en algunas prisiones, y espero que ninguno de nosotros, ni de los que nos ven, tengan que vivirlo, una de las formas de castigar a un reo es en celdas ¿de qué? De aislamiento. Y la persona termina desquiciada. Se han hecho pruebas médicas con el sonido cero absoluto y la persona a los 20 minutos, 25, ya empieza a tener problemas serios de salud mental. Estamos creados y criados, valga la expresión, para vivir en comunidad, más allá de nuestro carácter. Cuando pasamos momentos de dolor, es bueno recibir palabras de los demás. No metralletas de la Biblia, ¿eh? Porque a veces vamos a consolar a los demás y sacamos, mira lo que dice la Biblia, bum, 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 bum. Y el otro dice, Señor, llévatelo de la mano. ¿Me entendéis? Cuidado con nuestros consuelos a los demás también, ¿eh? Porque a veces más que un trozo de cielo puede ser una brizna del infierno. Desde luego, palabras de los demás. Cuando Spurgeon estaba muriéndose, en su lecho de muerte, todos sus amigos, compañeros venían a consolarle y le daban pasajes de la Biblia y él dijo, mira, dejaros de historias, lo mejor es que Dios es el que da esas palabras. Es bueno, ¿verdad?, recibir palabras de los demás. Hermanos, yo me alegro cuando he recibido palabras de ánimo de muchos de vosotros. De otros hermanos, qué caramba. Pero una cosa es ánimo y otra cosa es consuelo. Son palabras que nos animan, desde luego, y las necesitamos. Una palabra cariñosa, una palabra comprensiva. Ayer le mandé un mensaje a una persona que fue operada hace una semana. Le mandé un mensaje larguísimo, en 3 palabras. ¿Qué tal estás? Y me respondió dando gracias por el interés y que esa pregunta le había animado. Pero esa pregunta no le va a consolar a esa persona, que se me quite cualquier atisbo de orgullo. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27:9. Son palabras que nos animan. Pero la única palabra que no solamente trae consuelo, sino que es consuelo en sí misma, es la palabra de Dios. Dice el texto que hemos leído, ¿verdad?, en el Salmo 119, 49, 50, ella es mi consuelo en mi aflicción. Y me llama la atención, no dice, tu palabra trae consuelo, no dice, tu palabra me dará consuelo, no dice, tu palabra me dio consuelo, sino tu palabra es mi consuelo. Muchas veces decimos, Dios no tiene amor. Si tuviera amor sería como nosotros. Dios es amor, por eso puede darnos amor. Porque yo puedo tener algo, pero esa riqueza, ese tesoro, ese algo que tengo, se termina. Una de las cosas que estoy viendo en mi vida, tengo 18, la semana que viene cumpliré 19, bueno, un mes que viene, unos 2 meses. Es que cada día mis fuerzas van siendo menos. De jovencito yo tenía muchísima vitalidad. Y ahora si mi vida fuera como una batería del móvil, vería que en vez de 3 rayitas, ya vamos por el 50%. O nos pasa a vosotros. Y las hermanas, por mucha crema que se pongan, no pasa nada. Con todos mis respetos hacia el noble gremio de cosméticos. La palabra de Dios no nos traerá, sino que es consuelo a nuestras vidas. Uno hace cosas para un resultado. La palabra de Dios actúa de inmediato en nuestra vida, si le dejamos a Dios actuar. La palabra de Dios es consuelo, porque es palabra de Dios. Y como diría el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, Él es el Dios de toda consolación. Cada uno de nosotros, ante un mismo hecho, lo afrontamos de una forma diferente. Ante un mismo hecho doloroso lo afrontamos, nuestro dolor es totalmente diferente, pero el consuelo de Dios es para todos. Por eso yo no puedo consolar a los demás, como mucho le puedo animar. Porque el que tiene que hacer la obra dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu, dentro de mi ánimo, no es el predicador, no son los ancianos. Eduardo, no nos estoy quitando trabajo, simplemente es el Señor, el Espíritu Santo. A veces decimos, es que la iglesia no me consuela. ¿Estás buscando al Señor?
Porque si busco al Señor, Dios nunca falla, porque Dios es fiel. Es una palabra consoladora porque Dios es amor. Es una palabra consoladora porque Dios es misericordioso. Es decir, pone su corazón al lado de nuestra miseria. Por eso nos dice, si uno viene y te pide que camines con él 1 milla, camina 2. Dios camina con nosotros la 2ª milla de nuestra consolación, de nuestra desesperación. Dios es ayudador del necesitado, sea cual sea su necesidad. Las palabras de los demás dan ánimo, pero solamente la palabra de Dios da vida. El versículo 50 de nuestro Salmo 119 decía: tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, valga la expresión, me da vida. Yo puedo daros ánimos. Cualquiera de nosotros, en lo mejor de su corazón, puede dar ánimos. Solamente Dios da vida. Yo espero que cada uno de los que estamos en esta sala, en esta mañana, tengamos no solamente este conocimiento, sino que tengamos esta experiencia. Señor, dame tu palabra. Llego al Salmo 119, también versículo 5, en tercer lugar. Dame tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, dame tu palabra porque necesito tu luz para tomar decisiones. A lo largo de la vida todos hemos de tomar decisiones, algunas incluso con trascendencia futura, incluso que marcarán el resto de nuestra vida. Eso de sí quiero marca nuestra vida. Hay decisiones que hemos de tomar que tendrán proyección, a veces decisiones que, por lo menos a mí me ha pasado en una ocasión, que tomas a la ligera y que después te das cuenta que tienen mucha trascendencia. El otro día Elías nos animaba a ser agradecidos con Dios, y en esa gratitud yo creo que deberíamos decir también: gracias, Señor, porque quiero que me ayudes y sé que me vas a ayudar en las decisiones que he de tomar estos días o este día. Yo no sé qué decisiones a lo mejor tengo que tomar de aquí a la noche. Algunas de que tengo que tomar esta semana, sí, ya las voy pensando, pero me atrevo a decir que muchas no lo sé. Seguramente son cosas que tienes que decidir en el momento. A veces tienes que tomar decisiones con respecto a tu matrimonio, empezando por qué persona escoger para el resto de nuestra vida. Una vez una pareja de novios en La Palma me dijo: hermano, pastor, ore, porque claro, nos estamos conociendo y queremos saber la voluntad de Dios para nuestro noviazgo. Y yo, que soy discreto, le dije: sois bien tontos. Me siguen hablando después de esto. Y él me dijo: ¿y por qué? Y le dije: porque tenemos la herramienta de la bendición para orar antes ni siquiera de pensar en esa persona. Yo no puedo orar: Señor, bendíceme el noviazgo con Pepito o Manolita. Marisa y Jonathan están escogidos, así que lo siento. Pero, ¿me entendéis? Yo tengo que orar: Señor, dame la persona que tú quieres. Quizá hemos de tomar decisiones con respecto a nuestro matrimonio también. Y cuando pensaba en esto, Marisa, no te me enfades, pensaba en decisiones que a veces el matrimonio tiene que tomar. Y pensaba en el primer matrimonio, en Adán y Eva, que incluso antes del pecado ya se ve que no se llevaban muy bien, porque ella hizo las cosas sin consultar con él. Y yo pensaba, y tengo así mi nota, si ya hubo conflicto en el primer matrimonio antes de pecar, imagina al resto de la especie humana que estamos bajo el pecado. Donde hay personas, hay conflictos. Como decía el otro día, lo del cuchi-cuchi se termina pronto. Decisiones con respecto a nuestra salud. Muchos hermanos, no es objeto, por supuesto, respeto totalmente las decisiones. Cuando lo del COVID, muchos hermanos se pusieron en oración: ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? O a veces con una intervención quirúrgica. Recuerdo no hace tantos años, cuando empezó el tema de los trasplantes, como muchos hermanos se planteaban cuestiones de conciencia. A veces con respecto a una intervención, ¿me opero o no me opero? Hemos de tomar decisiones. Y con respecto a nuestra familia, número de hijos, cómo enfocar: nuestro hijo ha hecho esto, ha hecho lo otro, ¿qué decisión tomar?
situaciones que se nos plantean en nuestra familia. Y hoy en día, con todas las leyes y con todas las modas, se nos plantearán seguramente situaciones difíciles. ¿Qué hacer? Situaciones que no sabemos cómo afrontar. Todos hemos de tomar decisiones en momentos complicados que no sabemos a veces qué hacer o dejar de hacer, pero los dos son una decisión, sea activa o pasiva. Y a veces incluso nos encontramos, como diría el filósofo, que no sabemos escoger, ya no digo entre lo bueno y lo malo, que eso sería más fácil, sino entre lo malo y lo peor. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara nos ilumina en el momento y nos ayuda a tomar una decisión en el momento, y lumbrera mi camino nos enfoca hacia qué camino que tenemos que ir. Porque yo puedo tener luz para tomar una decisión en este momento, pero si no tengo luz hacia donde voy, seguramente, y las paredes tienen la mala costumbre de no quitarse, me voy a dar un golpe contra la pared. Frente a la oscuridad de problemas, necesitamos, como dice nuestro texto, la lumbrera de la palabra de Dios. Y en el diccionario de la Academia dice la segunda acepción, después os leo la primera. La segunda acepción de la palabra lumbrera es abertura, tronera o caño que desde el techo de una habitación o desde la bóveda de una galería comunica con el exterior y proporciona luz o ventilación. La lumbrera es un rayo de luz en nuestra oscuridad, pero me gusta más la primera expresión. Lumbrera, cuerpo que despide luz. Dios es luz. Y Dios despide luz en medio de nuestras situaciones a través de su palabra. ¿No sabes qué decisión tomar? Consulta la palabra. Todavía no sé qué decisión tomar, sigue leyendo la palabra. Y cuando sepas qué decisión tomar, sigue leyendo la palabra. Porque la palabra es la que nos da luz, es lumbrera a nuestro camino. Queridos hermanos, en este mundo de tantas luces falsas, aferrémonos a la verdadera luz que es Cristo, que es su palabra. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz. La exposición de tus palabras nos da luz. Menos mal que no son los sermones. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Dios no tiene hijos tontos. Dios se manifiesta a tu vida. Dios se revela a tu vida. Y un último aspecto. Quisiera llevaros en este mismo Salmo, en este caso el Salmo 119, en este caso el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Señor, dame tu palabra porque es mi libertad en los momentos de angustia. ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos de angustia? Yo me imagino a Jonás cuando lo tiran del barco al mar. Yo no sé si Jonás sabía nadar o no, pero con las aguas bravas, por mucho que supieras nadar, aquí me voy. Pedro también, ¿recordáis? Todos nosotros hemos pasado momentos de angustia en algún momento de nuestra vida. Situaciones en las cuales no tenemos el control de lo que está pasando, ¿verdad? No sabemos lo que va a suceder, e incluso pensamos que vamos a morir. Recuerdo hace 33 años, yendo en una carretera, en la salida de una curva, yo iba con un 4L y un todoterreno, un Nissan todoterreno, de aquello Patrol, volcó y se me venía encima. Yo sinceramente dije, Señor, gracias por la vida que me has dado y a ver cómo le comunican mi muerte a Marisa. Que son momentos en los cuales ves la muerte, vamos. Hombre, el 4L, yo no pensé que fuera tan fuerte, pero retuvo al patrón. Son momentos difíciles, ¿verdad? Pero qué bendición es tener la palabra de Dios en esos momentos. Susténtame, Señor, según tu palabra. Momentos en los que no podemos hacer nada, como decía. A veces por acciones que hemos tomado nosotros, hemos tomado una decisión y ya no podemos hacer nada, ya no hay vuelta atrás, o a veces por decisiones que han tomado nosotros. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando a veces sufrimos las situaciones de jefes injustos en el trabajo, de gobernantes injustos en algunas naciones, y vivimos y tenemos que sufrir las decisiones de otros.
Y en situaciones así, hermanos, o te aferras a la palabra de Dios o la ansiedad puede contigo. Hace años hice un curso de socorrismo y de las pocas cosas que recuerdo es cuando haya un accidente, evite el miedo, porque el miedo paraliza. El Señor nos ha dado libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Había compartido el versículo 3 del profeta Isaías en el capítulo 26, un domingo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y no dice este versículo de Isaías que Él nos dará una cantidad de paz. No dice tú guardarás con mucha paz, sino en completa paz. Lo compartí un domingo y esa semana tuve que viajar en avión. Alguna vez he contado esta anécdota. Yo hablaba de la seguridad que tenemos en las promesas de Dios y cómo Él nos guarda en completa paz. Y el avión que iba de La Palma a Madrid, pues a los 20 minutos de salir hubo que volverse a poner los cinturones. Tuvimos un viaje bastante movido. Sentías como que estabas en una lavadora llegando a Madrid, aquello era, madre mía. Hice transbordo en Madrid, iba para Valencia, y si el trozo de La Palma a Madrid, 2 horas y media, casi 3, fueron una lavadora, el trozo de Madrid a Valencia fue el centrifugado. Aquello se movía de unos botes como nunca han pasado en un avión. La gente hablaba en arameo, blasfemaba por todos lados. El Señor puso en mí este versículo. Predicaste sobre esto el otro día, acuérdate. Tú guardarás en completa paz. Y hubo alguien que me dijo, ¿usted no tiene miedo? Dije, hombre, morir no me apetece. Pero Dios me da paz. Y ha sido una de las veces que más he podido sentir la palabra, la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento. Porque lo que da paz a mi corazón no es la Biblia, sino es Dios quien me hace sus promesas en la Escritura. Como dice el viejo cántico, las promesas del Señor Jesús son el apoyo poderoso de mi fe. Señor, dame tu palabra, porque es mi libertad, en definitiva, en momentos de angustia. Solamente la palabra de Dios nos puede sustentar. Sustentar es apoyarnos en algo. Si yo me sustento en algo, si me sustento en este púlpito para no caer, es porque esto tiene fuerza para que no me caiga. Si me sustento en la palabra de Dios, es la que quita la angustia de mi corazón. Y aunque todo vaya al lado, a mi lado, repito, la gente da unos botes, después para la alegría mayor fue llegar a Valencia y que tuviéramos que esperar media hora dentro del avión. ¿Sabes? Cuando todo el mundo quería salir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una paz completa. El Señor en esta mañana te dice, depende de mí, fíjate de mis palabras. La ansiedad nos ata, nos aprisiona, solamente la palabra nos da libertad. Jesús bien lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Finalmente, queridos hermanos, hemos visto 4 breves razones por las que cada día deberíamos decir, Señor, dame tu palabra. El mundo está lleno de palabras de hombres. Incluso muchos religiosos están llenos de palabras de hombres. Predicadores, como quieras llamarles, a veces hay uno, es que como dice el predicador tal. He comentado estos días un consejo que recibí de que fui mi primer pastor, coincidió que era mi padre, pero esto es como pastor lo recibí yo. No creas lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Porque lo que alimenta tu corazón, menos mal que no son los sermones de Jonathan, que eso me hubiese apañado. Con Eduardo ya la cosa mejoraría, con otros seguro que mejor. Lo que alimenta tu corazón, o lo que debe alimentar tu corazón y el mío, es la palabra de Dios. Un genuino hijo de Dios se encuentra desesperado por las auténticas palabras que vienen del cielo. Como Pedro, hoy reconocemos y decimos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta la dejo en vuestro corazón. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? Que el Señor os bendiga. Amén.